también de los 3 principios fundamentados tanto en la Carta de las Naciones Unidas como en la Carta de la Organización de Estados Americanos, OEA. En el caso de los 2 pactos, tutelan ambos la dignidad de la persona humana. ¿Qué derechos protegen? No llevan un nombre específico, pueblos, mujeres, porque recuérdense que en clase vamos a ver algunos otros instrumentos que vienen como a tutelar derechos específicos. Y cuando yo digo específicos, me refiero a aquellos derechos humanos que las personas no gozan en igualdad de condiciones y que por lo tanto se encuentran en situaciones de vulnerabilidad y por lo tanto no podemos decir que es una igualdad garantizada, no podemos decir, buenas tardes Patti, no podemos decir que la libertad está ejerciéndola este grupo de personas. Entonces, los pactos que el día de ayer empezamos a abordar enmarcan, primero que nada, la protección a la dignidad de la persona humana. Consagran ese respeto a los derechos humanos. Buenas tardes, Astrid, Karen, bienvenidas. ¿Cuáles son esos derechos humanos? En el caso del primer pacto, que es el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, entran los derechos civiles o de autonomía y los políticos, que son los derechos de participación. Y estos derechos van a partir de ese, buenas tardes Evelyn, de ese principio general de no discriminación. Algo importante de los 2 pactos es que, por ejemplo, el primero relaciona derechos civiles y políticos, pero también tiene consagrado un derecho, Carlos, buena tarde, un derecho colectivo de los pueblos indígenas que es llamado libre determinación de los pueblos. El otro pacto internacional, ¿qué derechos tutela? Pues tutela los derechos humanos de todas las personas, porque todas las personas tenemos un derecho al trabajo, un derecho a la educación, ¿sí? Entonces tutela los derechos de todas las personas. ¿Qué derechos? Los derechos económicos, los derechos sociales y los derechos culturales. Mencionamos que en el caso de estos 2 pactos que surgen de la declaración, hay una integralidad jurídica con otros instrumentos internacionales que vamos a ir viendo. No vamos a leer los pactos, por ejemplo, los derechos protegidos, derecho a la vida, porque estos ustedes ya los conocen en su curso de derechos humanos en Guatemala. Sin embargo, sí vamos a ir mencionando la integración que estos pactos guardan con otros instrumentos internacionales. Ahora bien, dijimos ayer que nos íbamos a estar tocando partes del programa y por eso cuando les pasen la hoja de asistencia, ahorita estamos en el número 2 del programa, ¿verdad? Entonces, ¿qué estamos viendo? Pues hoy pueden poner en su hoja de asistencia Convención contra el Genocidio, porque es la que vamos a empezar a abordar hoy. Y también vamos a empezar a hablar un poquito sobre la Convención contra todas las formas de discriminación racial. La proclama de Teherán va a ser una de las últimas que vamos a dejar. Yo les voy a explicar por qué en el programa está un poquito alterado el orden de los instrumentos internacionales, entonces vamos a darles un orden lógico, ¿verdad? En el marco del espíritu que consagra. Entonces, los 2 pactos decíamos que tienen ambos derechos consagrados, pero también tienen mecanismos u órganos de vigilancia. Estos órganos de vigilancia o mecanismos de cómo se vigila un Estado pueden ser de 2 clases. Convencionales, cuando aparecen fundamentados en la misma convención
o instrumento internacional, aunque se llame pacto. Porque ya dijimos que pacto, tratado, convención, declaración, todos son derecho internacional de los derechos humanos y todos persiguen tutelar los derechos humanos, el respeto a la dignidad de la persona humana, y quizás la única diferencia que puede haber entre unos y otros es las obligaciones que están dando a los Estados parte. Pero esas obligaciones para el Estado parte siempre van a ser para lograr una igualdad, para lograr el respeto a la dignidad y que todas las personas gocen de sus derechos humanos, que les son irrenunciables. Entonces, estos órganos de vigilancia son convencionales cuando aparecen fundamentados ahí. Sin embargo, hay otros mecanismos, por ejemplo, los relatores, hay comisiones de trabajo que vienen a evaluar también al Estado por medio de visitas. A estas visitas se les llaman visitas in loco, o sea, en el lugar. Y por eso se dice visitas, porque visitan el Estado en el marco de algún problema que ha detectado en Naciones Unidas. Viene un relator que es en materia específica, este relator, e indaga el motivo de este problema. En el caso de los comités, operan por medio de informes periódicos. Estos informes periódicos son solicitados a los estados. ¿Y qué tipo de indagación hacen los informes periódicos? Pues es general. Recordemos que en el caso del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se tiene que evaluar tanto los civiles, y aquí entra el derecho a la vida, acceso a justicia, es decir, todo lo de los derechos civiles y políticos. Aquí entran los derechos de participación, por ejemplo, podría ser que el comité evaluara desde esta igualdad cuántas mujeres hay en los puestos de toma de decisión, cuántos representantes de pueblos indígenas hay en los puestos de toma de decisión, es decir, hacen una evaluación amplia. ¿Y qué es lo que hace el comité? Recomienda. Estas recomendaciones pueden ser generales para todos los estados que ya son parte del instrumento internacional o específicas. Digamos, en el caso de Guatemala, han recomendado, voy a mencionar una recomendación que no se ha cumplido, que es una reforma a la ley electoral y de partidos políticos. ¿En qué sentido? En que se cumpla con ese principio de paridad, pero por sobre todo con ese principio de alternabilidad. Paridad es par, hombre y mujer, puestos de toma de decisión. Alternabilidad es integrar los dos. Por ejemplo, ¿cuántas mujeres del pueblo maya, cuántos hombres del pueblo maya hay en el Congreso? ¿Cuántos garífunas, cuántas mujeres garífunas, cuántos hombres garífunas, cuántas mujeres? Ahorita le respondo, Luis Gustavo. ¿Cuántos hombres xincas y cuántos del pueblo no indígena? Entonces, los comités emiten estas recomendaciones. Por ahí me preguntan cómo sancionan al Estado. A ver, el Estado muchas veces puede ser sancionado con una sanción de tipo moral, pero muchas veces, como vamos a ver más adelante, pueden haber sentencias en donde pueda ser que se condene por medio de una reparación digna. Recuérdense que la reparación digna reparación es resarcir el daño causado, y digna que en la mínima posibilidad la persona vuelva a su proyecto de vida, a ese proyecto de vida que tenía antes de que la violación hubiera sido causada. Y aquí, ¿qué es la importancia? Que el día de ayer platicamos que los comités, por ejemplo, en el caso del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, puede haber, por ejemplo, denuncias entre los estados. Por ejemplo, Salvador denuncia a Guatemala
o Guatemala a El Salvador, pero también puede ser de particulares al Estado. Por ejemplo, puede ser que una persona ya agotó todas las instancias internas, porque para poder acudir a la vía internacional, primero yo tengo que agotar lo interno, ¿verdad? Recuérdense que en Guatemala hay 3 mecanismos internos de protección a los derechos humanos. Uno, voy a volver a repetir esto, aunque ya lo vieron, es la acción de inconstitucionalidad. Otra es el habeas corpus y la otra es el amparo, ¿verdad? Entonces, si yo ya agoté estas instancias, yo puedo acudir a lo internacional, pero también yo puedo usar como fundamento de derecho, porque hay jurisprudencia que ha establecido que todo lo que es internacional, basado en el artículo 46, puede y debe utilizarse como fundamento de derecho, y que las sentencias tienen que llevar un enfoque de derechos humanos, ¿verdad? Entonces, fíjense que en el caso del Comité de Derechos Humanos y el de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, muchas veces se puede pedir opinión consultiva, y me voy a adelantar un poco a un instrumento internacional que vamos a ver en esta parte. Opinión consultiva, ¿a quién? A la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, la Corte muchas veces pueda emitir sentencias, y en estas sentencias viene una condena. ¿Saben cuál es el peligro de que un Estado tenga violación a derechos humanos y que esto se refleje en los informes periódicos? Es que Guatemala puede correr el riesgo a ya no tener ayuda de cooperación internacional, ¿verdad? O que sea declarado un estado non grato. Ese es el peligro, ¿verdad? Más han habido situaciones en donde se ordena una reparación digna. ¿En qué sentido? Por ejemplo, han habido violaciones a derechos humanos y por medio de las denuncias. Por ejemplo, una licenciada, que me voy a reservar el nombre ¿verdad? Por situaciones obvias, tuvo que acudir al Comité de Derechos Humanos, que es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. ¿Por qué? Porque había un argumento que el Código Civil establece que cuando, por ejemplo, los niños o muchas veces las parejas se divorcian, el juez es el que tiene que decidir. Entonces, aquí había un problema de que hubo un divorcio entre las parejas y ella se tuvo que ausentar, pero el juez ordenó, porque así lo dice el Código Civil, que los niños tenían que quedar con los abuelos paternos, porque recuérdense que así lo dice el Código Civil: ausencia de padre y madre, y el padre trabajaba, tenía que estar viajando. Entonces, el juez ordenó que la guarda y custodia, ¿sí?, quedara con los abuelos paternos. Pero ¿cuál era el problema? El seno familiar de los abuelos paternos no era el idóneo. Entonces, ella tuvo que acudir a esto porque recuérdense que aquí se estaba hasta vulnerando un interés superior del niño, que ese es un principio en materia de la niñez que yo les mencioné ayer con la Convención Americana sobre los Derechos del Niño. En el caso de los niños, este principio lo que implica es que cualquier decisión que se tome, sea administrativa, sea de índole laboral, sea de cualquier naturaleza, tiene que prevalecer el interés de los niños. ¿Y qué quiere decir esto? Tiene que prevalecer ese respeto a los derechos de los niños, aunque ellos sean niños. Entonces, se determinó, y la reparación digna que le otorgaron a esta persona fue porque ella sí pasó una serie de, no solo gastos, sino que también los niños enfrentaron problemas psicológicos. Fue que a ella se le otorgó una reparación digna en el marco de crearle una fundación aquí en Guatemala. Entonces, me preguntaban por ahí qué tipo de sentencias. Fíjense bien, hay diversas sentencias
pero lo que se busca con estas sentencias es resarcir el daño o la violación causada. Entonces, ayer mencionábamos, por ejemplo, vamos a volver a repetir por si no tomaron nota, yo les dije que hicieran una columna y que pusieran Sistema Universal ONU, que pusieran el nombre del instrumento internacional, y ayer mencionamos Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Entonces, ¿cómo se llama el órgano o el mecanismo de vigilancia? Se llama Comité de Derechos Humanos. Dijimos que en el pacto está en el artículo 28, ¿qué es el comité? ¿Cómo se integra el comité? Pero yo les dije que hicieran un asterisco porque el pacto tiene 2 protocolos facultativos. Facultativo, recuérdense que es facultar. Yo les dije, imagínense que es el código procesal del pacto, pero no se le llama así procesal, sino es facultativo, porque se faculta, o sea, por medio de este protocolo se faculta para poder presentar denuncias ante el comité. Y el protocolo da el cómo se debe de hacer esta comunicación escrita, cómo llega la comunicación, es decir, este protocolo es lo que establece. Y hay otro protocolo que es relativo a la abolición de la pena de muerte. Ayer yo expliqué que este protocolo de la abolición de la pena de muerte no ha sido todavía ratificado por Guatemala. Esto no implica que Guatemala no esté comprometido en el marco del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos a abolir la pena de muerte, porque el pacto ya lo aceptó, ya lo ratificó, más el Pacto de San José o Convención Americana sobre Derechos Humanos, vuelvo a repetir, Pacto de San José enmarca también la abolición de la pena de muerte. En el caso del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, explicamos que este pacto también tiene un protocolo facultativo, es decir, otro instrumento que establece el cómo se van a hacer las denuncias. Pero resulta que en el propio pacto no aparece el órgano de vigilancia. Esto no quiere decir que lo excluye o que no hay un comité. Hay un comité y el comité se llama Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Así se llama. No aparece en el propio pacto, pero sí hay un órgano ahí que es el encargado de recibir los informes. Y esto está, yo les dije que buscaran el artículo, y es el artículo 16, del 16 en adelante del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aparece la competencia del Consejo Económico Social, que es el que recibe los informes. Ahora bien, en el protocolo adicional de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José, este es otro instrumento internacional que va adherido a la convención, pero el nombre es adicional, no porque restrinja derechos, sino amplía y en este sentido tutela derechos específicos que la convención también tiene regulados. Entonces, vuelvo a repetir, los 2 pactos tienen otro instrumento internacional adherido a ellos que se llama protocolo facultativo, que faculta para poder hacer investigaciones, para poder presentar estas denuncias. En el caso del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, no van a encontrar el comité en el propio pacto. Aquí lo que van a encontrar es la competencia del Consejo Económico y Social. Mas, sin embargo, en el protocolo facultativo del pacto, ahí sí está ya el comité. Dígame, José Alfonso Junior, bienvenido. Buenas tardes, licenciada, con una consulta. Fíjese que yo sí encontré el comité en el artículo 40 y en el 45, pero no sé si tiene alguna relación con ello. ¿Cuál 40? Léamelo. Ahorita lo busco.
Muy bien, gracias, José Alfonso Junior. Usted estuvo conmigo en Derechos Humanos, ¿verdad? En Derecho de los Pueblos Indígenas, licenciado. Va, gusto de saludarlo nuevamente, Igualmente, José Alfonso Junior. licenciado. Gusto de volverlo a escuchar. El artículo 40, no sé si solo leo el numeral en el que se encuentra. Va, léalo. Artículo 40, numeral 3. El secretario general de las Naciones Unidas, después de celebrar consultas con el comité, podrá transmitir a los organismos especializados interesados copias de las partes de los informes que caigan dentro. Ay, perdón, me confundí de numeral, es el numeral 4. El comité estudiará los informes. Ahí está. El comité estudiará los informes presentados por los estados partes en el presente pacto, transmitirá sus informes y los comentarios generales que estime oportunos a los estados partes. El comité también podrá transmitir al Consejo Económico y Social esos comentarios junto con una copia de los informes que haya recibido de los estados partes en el pacto. Y en el artículo 45 también lo relaciona, pero no sé qué relación tiene ahí, licenciado. Lea el 45 y ahorita le doy la explicación. ¿Ay? Léalo. Okay. Artículo 45. El comité presentará a la Asamblea General de las Naciones Unidas, por conducto del Consejo Económico y Social, un informe anual sobre sus actividades. Bueno, ¿cómo se llama el comité según los artículos que usted me leyó? José Alfonso Junior. Consejo Económico y Social. Va. Pero resulta que el Consejo Económico y Social no es comité. El Consejo Económico y Social es un órgano que está dentro de la estructura de Naciones Unidas. Entonces, ya el nombre propiamente del comité, es decir, ahí sí dice la palabra comité, menciona a la Asamblea de Naciones Unidas, pero menciona la facultad del Consejo Económico y Social, pero no confundamos esta parte de que el Consejo Económico y Social es el nombre del comité. O sea, su observación es valedera y está en lo correcto, pero lo que yo quise explicar ahorita es que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y así con el nombre como tal, aparece en el protocolo facultativo del pacto. Sí, licenciada. Sí, lo encontré también en el considerando de ese protocolo facultativo, en el último considerando. Ajá, léalo. Considerando que para asegurar el mejor logro de los propósitos del pacto y la aplicación de sus disposiciones, sería conveniente facultar al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en adelante denominado el Comité, para desempeñar las funciones previstas en el presente protocolo. Muy bien, vuélvalo a leer para que sus compañeros anoten ahí en su, o sea, a ver, jóvenes, gracias, José Alfonso, porque su intervención nos sirvió para aclarar esta parte, porque, digamos, el protocolo facultativo no lo vamos a ver en clase. Yo solo estoy haciendo la relación, la integración. Es decir, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece la competencia del Consejo Económico y Social a partir del artículo 16, pero no es a lo que se le llama comité, el Consejo Económico y Social. El nombre del comité como tal, ya con el nombre, porque recuérdense que ¿cómo se llama el comité del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos? Comité de Derechos Humanos. Y el del otro pacto se llama Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y tal y como lo va a leer ahorita José Alfonso Junior otra vez, aparece en el protocolo facultativo, porque faculta, es decir, este protocolo ya está facultando al comité con su nombre concreto a poder investigar y poder hacer denuncias, ¿verdad? Y también a requerir los informes de los que estábamos hablando. José Alfonso, ¿puede leer, si es tan amable, otra vez el artículo y me da el número para que los compañeros no lo anoten, sino solo anoten ahí protocolo facultativo del pacto y el artículo, para que ellos sepan en dónde está fundamentado el comité también en este protocolo facultativo? Estado, licenciado. Gracias, José Alfonso. Se encuentra en el último considerando del protocolo facultativo y dice, considerando que para asegurar el mejor logro de los propósitos del pacto y la aplicación de sus disposiciones, sería conveniente facultar al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en adelante denominado el Comité, para desempeñar las funciones previstas en el presente protocolo.
Muchas gracias, José Alfonso. Entonces, jóvenes, ahí anoten en su cuadro, es decir, artículo 16 en adelante está la facultad del Consejo Económico y Social para recibir los informes, ¿sí? Pero el nombre del comité no lo van a encontrar en el pacto, sino está en el protocolo facultativo. Ya José Alfonso Jr. muy amablemente nos leyó y lo felicito porque quiere decir que va ahí paralelo con los instrumentos que estamos mencionando y esto es bueno porque nos ayuda a clarificar más. Entonces, aquí ya ustedes se dan cuenta cómo se llama el órgano de vigilancia del segundo pacto. Muy bien, ayer mencionamos también la Convención sobre los Derechos del Niño. Este no aparece en el programa, pero también es una convención que lleva un comité como órgano de vigilancia y este comité se llama Comité sobre los Derechos del Niño. También opera por medio de informes a los estados y también pues aquí hay recomendaciones a los estados como un tipo de decisión. Hay otras convenciones que vamos a ir mencionando, jóvenes, porque sí es importante que veamos dónde están fundamentados los comités, pero quiero referirme en este momento a una convención que es la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. Leímos, Sandra, los pactos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, decíamos, el Consejo Económico y Social es el que recibe los informes a la luz de este pacto, pero este pacto tiene un protocolo facultativo, que es el que faculta, como su nombre lo dice, faculta a quién, al comité, a recibir las denuncias, ¿verdad? Y también dice el cómo se va a hacer esa recepción de denuncias. Y mencionamos que este pacto tiene un protocolo facultativo. Ahora bien, pongan ahí abajo de su, o sea, no lo vayan a poner en su cuadro porque esta convención no tiene un comité. Esta convención opera por medio de el Tribunal de Justicia, ¿sí? Que solo vamos a leer cuál es el espíritu de esta convención. Y que ustedes, me imagino que ya en derecho penal, pues abordaron un tipo penal que se llama genocidio. El día de hoy, al finalizar la clase, jóvenes, yo les voy a dar el nombre de 2 películas que quiero que vean. No sé si Freddy Luke está en línea ya. Freddy. Buenas tardes, licenciada. Sí. Buenas tardes, Freddy. Entonces, al final vamos a dar el nombre de 2 películas, Freddy, para yo sé que quizás algunos de ustedes no pueda contactar la película por medio de, por ejemplo, Netflix, que es una que les voy a decir cuál es. Entonces, jóvenes, pedirles que aquí sí nos apoyemos, así como nos apoyamos en los exámenes, ¿verdad? Que estamos colaborando ahí con las preguntas y todo. Entonces, que ahorita sí tengamos como esa solidaridad. El compañero X no tiene Netflix en su casa, pero no que le digamos de qué trata la película, ¿verdad? Sí, porque se la contamos, no la va a captar de la misma forma. Pero en la medida de lo posible, si hay alguien que no la pudiera conseguir, pues entonces que nos apoyemos mutuamente, que veamos esta situación de poder compartir, porque estas películas van a tener un laboratorio ustedes el lunes en el marco de estas películas, integrado con lo que vamos a ver hasta el día de hoy. El día martes yo les voy a informar cuál va a ser la forma de evaluación y entonces ya les vamos a decir con Freddy cómo vamos a estar también evaluando ya a partir del primer parcial. Entonces vamos a analizar la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio,
que tiene una naturaleza de tratado, ¿sí? Pero es una convención. Por eso les decía, no hay diferencia entre el nombre. Y aquí vamos a ver algo importante que ¿qué derecho vamos a ver, Armando Román? Buenas tardes, yo creo que usted también fue mi alumno, Armando. Armando Román. Buenas tardes, licenciada. No fui su alumno, no he tenido ese honor, licenciada. Ah, muy bien. Bueno, de todos modos, ahorita ya es mi alumno, Armando. Para mí también es un honor. A ver, Armando, ¿qué idea le da usted en el marco Se ilumina todo ahora, claro, ¿no? Del derecho? A ver, Bien Eric, bonito. ¿puede apagar su micrófono? Por favor, Eric Manolo Farfán. A ver, Armando, ahorita vamos a leer ciertas partes de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. Como nos interesa en el curso conocer todo este marco normativo internacional de protección a los derechos humanos, estamos viendo el espíritu, derechos protegidos. ¿Qué derecho protegido piensa usted que aborda la Convención? ¿Cuál de los que hemos mencionado? Fundamentalmente sería el derecho a la vida, licenciada. Correcto, Armando. Esto quiere decir, jóvenes, que esta convención guarda una integración con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. ¿Y qué quiero decir con esto? En un caso, por ejemplo, podemos hacer valer tanto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, porque ahí está fundamentado el derecho a la vida, que es un derecho civil. Y esta convención, claramente, como lo dijo Armando, tutela el derecho a la vida. Pero vamos a dar la diferencia con alguna otra normativa para que no confundamos, y en el marco de esta convención es que yo les voy a dejar que vean una película. Voy a leer, ¿la tienen ya a la mano su convención, jóvenes? No importa que la tengan en electrónico. Sí, licenciada. Sí. Muy bien. Bueno, dice, esta pues pertenece también al Sistema Universal de Protección, seno de las Naciones Unidas. Artículo 1. Las partes contratantes confirman que el genocidio, ya sea cometido en tiempo de paz o en tiempo de guerra, es un delito de derecho internacional que ellas se comprometen a prevenir y a sancionar. Es decir, tiempo de paz o tiempo de guerra. Analicemos si ahorita estamos en un tiempo de paz. Puede ser que alguno de ustedes me diga, sí, licenciada, estamos en paz porque no hay conflicto armado interno, no estamos como Ucrania en guerra, ¿verdad? No hay paz. No, jóvenes, no hay paz. Porque la paz, y quienes quizás estén conmigo en el curso de Cultura de la Paz, yo ya expliqué que la paz no es solo ausencia de un conflicto, ausencia de guerra. La paz es que todas las personas también gocen de sus derechos humanos y que tengan un desarrollo integral y que exista para todas las personas un bien común. Entonces, esta convención también persigue esto, porque la paz, veámosla desde el punto de vista del conflicto armado interno, aquí lo que se dio fue una paz pasiva. Se suscribieron unos acuerdos de paz, finalizó el conflicto armado interno y pensamos que ya tenemos una paz. No, el enfoque de paz aborda dos partes, dos niveles, jóvenes, que es la paz pasiva, suscripción de acuerdos de paz, la paz activa, que es que todas las personas realmente gocemos de nuestros derechos humanos. Lo que tenemos en Guatemala es solo una paz de tipo pasivo, no activo, y para que haya paz deben de confluir las dos. Entonces, el artículo 2 establece: en la presente convención se entiende por genocidio, fíjense bien, gente,
genocidio, muerte. Cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, o sea, de los pueblos, racial o religioso como tal. Matanza de los miembros del grupo. Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo. Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, mental o parcial. D. Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo. Y E. Traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo. ¿Qué significa este artículo, jóvenes? Según lo que leí ahorita, el genocidio es la muerte física bajo estas condiciones que acabamos de analizar, en donde se vulnera claramente el derecho a la vida, el derecho a la integridad, se vulneran los derechos sexuales y reproductivos de las personas, más de las mujeres. Entonces, el genocidio es eso, la muerte bajo estas circunstancias. Dígame, Verónica, levantó la mano. Sí, buenas tardes, licenciada. Considerando lo que establece el instrumento, disculpe. No tenga pena. Lo que establece el instrumento y considerando que paz no es ausencia de un conflicto como tal y que no hay paz porque no hay garantía de derechos para todos los sectores en Guatemala, podría decirse entonces que la desnutrición es parte de ese genocidio, porque actualmente, según UNICEF, 49% de niños están en desnutrición y también da una tasa alta de muertes por desnutrición. No sé si estoy bien, licenciada, o ya me perdí. Gracias. Sí, Verónica, no tenga pena. No, la desnutrición, Verónica, es una forma de violencia. Es decir, no es genocidio, es una forma de violencia. Y le voy a decir ahorita, es una forma de violencia invisible, porque violencia no solo es golpes, ¿verdad? Cuando decimos, ¿sabes qué? No está sufriendo violencia, o el señor no sufre violencia, aunque no lo hemos golpeado, no. La desnutrición es una forma de violencia. El genocidio, aquí claramente la convención nos lo establece, y voy a volver a leer, dice, se entiende por genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. ¿Qué quiero decir con esto? Que si ahorita tuviéramos esta matanza, fíjense bien, por cualquiera de estas circunstancias, no estamos en un conflicto interno, porque pensamos que ya finalizó por la suscripción de los acuerdos de paz. Pero el enfoque que quiere decir esta convención es que aunque ya no estemos, voy a poner el ejemplo de Guatemala, aunque ya no estemos en un conflicto interno, en tiempos de paz o en tiempos de guerra, lo que esto quiere decir es que aunque no veamos que hay matanza, que hay armas, ¿sí? También puede haber genocidio. Si esto vuelve a ocurrir, aunque Guatemala ya haya suscrito sus acuerdos de paz y que tengamos esa paz pasiva. A eso es el enfoque que le estamos dando, el espíritu de esta convención. Dígame, Sergio Estuardo Quiñones. Buenas tardes, licenciada. Entonces, ¿quiere decir que lo de Ixchihuán, el conflicto que hay entre Ixchihuán, puede ser catalogado como un genocidio por parte de cualquiera de esos dos grupos? ¿Estoy en lo correcto? Sí, porque lo que conlleva el genocidio sí es precisamente matanza de miembros del grupo, lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo,
sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear en destrucción física total o parcial. Es decir, el genocidio, jóvenes, es la muerte física de estos grupos. Y antes de darle la palabra a Gloria, voy a hacer una aclaración que muchas veces se confunde. Fíjense que en clase vamos a ver el convenio 169 de la OIT. Y voy a hacer aquí la relación para que tengamos claridad. Resulta que hay un concepto que se llama etnocidio. Y muchas veces puedo decir, bueno, etnocidio es entonces lo mismo que genocidio. No. Genocidio ya la convención no lo aclara y también el Código Penal lo tiene relacionado. Genocidio es la muerte física. El etnocidio, etno. Si bien dice etnia, podríamos decir, bueno, es la muerte de las etnias. No, el etnocidio es la muerte espiritual de una cultura. ¿Y qué es el espíritu de una cultura? Es el conjunto de sus costumbres y tradiciones. ¿Qué fenómeno podemos encontrar paralelo al etnocidio? La asimilación forzada. Entonces, el genocidio es eso, es la muerte. Por eso es que la convención establece en tiempos de paz o en tiempos de guerra, porque puede ser que ahorita se diga, no hay conflicto armado interno, ya se suscribieron los acuerdos de paz, pero se está dando este fenómeno, entonces claramente firmamos acuerdos de paz, pero puede ser que sí se estén dando casos de genocidio. Dígame, Gloria Mercedes Luna. Muy buenas tardes, licenciada, muchas gracias. Tal vez uno de los ejemplos más claros o más resonados a lo largo de la historia sobre genocidio es el que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. Prácticamente lo que Hitler hizo con los judíos, que él pretendía desaparecerlos a todos, con lo de la solución final, aniquilación total de los judíos como raza a nivel mundial. O sea, él pretendía acabar con todos los judíos. En Guatemala me queda la duda, no porque no lo crea, no lo considere, porque yo sé que hubo una situación muy cruenta y cruel en cuanto a las matanzas que ocurrieron, pero hasta el momento nadie ha sido declarado culpable por genocidio. Entonces tenemos que, si estamos estudiando para abogados, la presunción de inocencia todavía no lo han declarado a ninguno. En esta situación no podemos decir si hubo o no un genocidio. Pero está claro que hubo mucha violencia. Y como le decía, el ejemplo más claro es el de la Segunda Guerra Mundial con lo del Holocausto. Doria, vuelve a cabeza para su micrófono. Dania. Muchas gracias. Disculpe, Gloria. No se preocupe. Continuar? Entonces, es realmente el poder ver que tratar de aniquilar a una raza o, pues, a usted me dice ahora lo del etnocidio, que para mí este término es nuevo porque en el genocidio también se comprendía lo que era el carácter étnico, racial, religioso, el sometimiento, pero ahora con lo del etnocidio entiendo yo que también imponer una cultura, una religión, imponer normas a una... Podríamos decir que el etnocidio también sufren las mujeres de Medio Oriente por la sumisión en las que la tienen pues reflejadas, como vestirse, como actuar, con quién casarse, con quién no. Podríamos catalogarlo como un etnocidio también, pero sí quería traer a colación o a ejemplificación lo del Holocausto, que ha sido uno de los genocidios más grandes y documentados a nivel del mundo. Gracias, licenciada. A usted, Gloria, gracias. Solo para sumarle a la compañera. A ver, Marvin, claro. El 10 de mayo del 2013, el Tribunal Primero A de Mayor Riesgo de Guatemala declaró a Efraín Ríos Moore culpable por genocidio. Fíjese. Entonces, solo como un dato para la compañera. Muchas gracias. Pero quedó anulada la sentencia, entonces por eso es que yo decía que no podemos decir a ciencia cierta que... Bueno, no, pero sí, la última no fue anulada, fíjese. Entonces fue cuando sale del hospital. Fue declarado en estado de interdicción, entonces ya no pudieron juzgarlo, pero quién sabe. Muchas gracias, Marvin.
Bueno. Gracias, Marvin, y gracias a Gloria. A ver, fíjense de que hay algo que yo quiero rescatar aquí de lo que dice Gloria y va relacionado con la importancia del conocimiento de todo este derecho internacional de protección y del compromiso que el Estado tiene de que las sentencias, fíjense bien, sean analizadas en el marco de los derechos humanos. El derecho internacional también de los derechos humanos busca que la tutela jurídica sea una tutela real y efectiva. Y hay otro parámetro que aquí en Guatemala antes se manejaba en el organismo judicial, que era justicia pronta y cumplida. Y yo me decía, bueno, ¿será que nuestra justicia es pronta y es cumplida? Tal y como lo decía Gloria ahorita. Es decir, miren, lo que tenemos que tener claro aquí, jóvenes, es, y esto pues vamos a hacer el análisis en el marco de esa película que les voy a decir que vean, porque lo importante aquí es comprender que el genocidio vulnera el derecho a la vida, integridad, pero hay una gran diferencia, Gloria. En el caso del etnocidio, si bien es etnia, sidio, muerte, pero la diferencia es, el genocidio es la muerte física de la persona. El etnocidio es la muerte espiritual, es decir, es la muerte de la cultura. Claramente, como usted lo decía, por ejemplo, hay muchas zonas en nuestro país en donde muchas mujeres que se las traen de las comunidades, lo primero que hacen en las zonas residenciales, porque se avergüenzan de que una mujer indígena esté trabajando en la casa, es ponerles un uniforme. Entonces, aquí no es una renuncia, porque tenemos también el derecho de autoidentificación, ¿verdad? Y hoy puedo andar vestida con este saco el día de mañana, si yo me autoidentifico con la cultura maya, pues me pongo un traje maya, y esto nadie puede hacer una discriminación en mi contra, porque eso es un derecho. Pero esta forma que se utiliza en muchas casas sí es una forma de asimilación forzada. Entonces, hay veces en donde la asimilación forzada es parte integral de este genocidio, pero no debe de confundirse con genocidio, porque genocidio sí es la muerte física de un grupo. Puede ser étnico, puede ser religioso, ¿verdad? De acuerdo a lo que nos establece la convención. A ver, Stanley Castañeda y Sergio Estuardo Quiñones, que levantó la mano, dígame. Licenciada y compañeros, buenas noches. Según entendiendo lo que usted dijo de definición del concepto de etnicidio, podríamos decir que entonces el etnicidio se podría tomar lo sucedido con los aborígenes en Australia. Y bien, preguntando, ¿podría tomarse también como la desaparición casi total del pueblo xinca en Guatemala, licenciada? Etnocidio sí, Stanley, eso es. Genocidio, fuera genocidio si se diera la muerte física del grupo, ¿sí? Esa es la diferencia. Stanley, ¿quedó clara la duda? Sí, licenciada, gracias. Muy bien, Stanley. Y fíjense, jóvenes, de que algo importante es que ya en Guatemala se puede invocar esta convención, pero vamos a hacer una tarea. Vamos a tomar nuestro código penal hoy en la noche y ustedes me van a ubicar el delito de genocidio y me van a establecer qué diferencias encontramos en los aspectos que regula la convención y cuáles regula el código penal. Y yo puedo decirles que hay más concordancias que diferencias, ¿sí? Entonces, me van a hacer favor de ver esta situación con el código penal y solamente vamos a buscar aquí la competencia de la Corte para que ustedes puedan anotar
el artículo, esta parte de la corte, si no la vamos a ver en el curso, no porque no esté en el programa, sino porque realmente el tiempo pues no nos daría para poder abordar tantos instrumentos internacionales. Sin embargo, yo les voy a compartir a ustedes al finalizar el curso un listado, jóvenes, de todos aquellos instrumentos internacionales en los que Guatemala ya es parte y que por lo tanto debe de proceder a adoptar medidas. De hecho, esta convención consiste la tarea, quien me preguntó aquí, en que van a buscar en su código penal el delito de genocidio y van a decirme si ustedes encuentran diferencia entre lo que la convención está o no está regulando con relación al delito de genocidio. Bueno, pueden ubicar, jóvenes, a partir del artículo número 8, número 9, número 10. Esta parte importante ya final de la integración con la Corte Internacional de Justicia, que es a donde se pueden pedir también opiniones consultivas, ¿verdad? Dígame, Leonel Antonio de León Pleites. Perdón, licenciada, yo me quedé esperando para responder, para hablar. Si quieren, espero que hable el compañero, licenciada, no tenga pena. Muy bien, Sergio. Dígame, Leonel. Bueno, le está dando el espacio a Sergio, pero si quiere, intervengo yo, como usted mande. Ahí ustedes se ponen de acuerdo, Leonel. Hable usted, Leonel, y luego que hable Sergio. Muy bien. Gracias, Sergio. Licenciada, muy buenas tardes. De León Pleites, para servirle. Mucho gusto, Leonel. No quise dejar pasar, no pensaba intervenir, pero en relación a un comentario tan relevante que hizo usted en relación a la guerra y estos escenarios en los que se produce esta violencia extrema, recupero un poco algo de lo que ya propuso Michel Foucault en relación a que la guerra es la continuación de la política por otros medios, y al contrario, la política es la continuación de la guerra por otros medios. ¿Qué nos dice este filósofo Michel Foucault de esta relación de lo bélico? Que la guerra se da en diferentes escenarios y no necesariamente implica el uso de armas así obvias, pues, sino que se utilizan armas en la política tan dañinas o tal vez peor que las mismas armas. Entonces la guerra se da en diferentes escenarios y no necesariamente en confrontaciones bélicas obvias y yo diría groseras, ¿verdad? Entonces su comentario fue importantísimo porque muy pocos mencionan eso, muy pocos hacen referencia a esta paz cosmética que vimos en Guatemala y en el resto de pueblos de la patria grande, ¿verdad? En América vivimos en un constante estado de guerra. Y esta paz cosmética que nos han vendido aquí no es más que eso, pues, una paz cosmética que nos han vendido. La guerra continúa en otros escenarios, lo que ha propiciado esta confrontación bélica que dura durante tantos años, esas mismas causas hoy más que nunca siguen vigentes y seguirán vigentes no sé cuánto tiempo. O sea, la guerra continúa en los políticos. Gracias, licenciada. A usted gracias, Leonel. A ver, Sergio Estuardo Quiñones. Gracias, licenciada. Buenas tardes. Solo para contribuir con lo que mencionaba Gloria Luna. En el mundo solo hay 2 actos que han sido catalogados y condenados como genocidio. Y uno es la matanza que se dio en Ruanda, que incluso hay hasta una película muy interesante, por si alguien la puede ver, que se llama Hotel Ruanda. Esa es del holocausto que se dio, aparte del holocausto judío que se dio en la época de Hitler. El otro es el que se da, como le digo, en Ruanda, entre 2 grupos, entre ellos los Tutsi
y no me recuerdo cuál era la otra rama de los que se peleaban. Gracias, licenciada. Gracias, Sergio. Voy a pedir a quienes participaron. Freddy y Luke, tal vez tomas nota. Entre los que participaron ahorita es Sergio, Gloria Mercedes, Marvin Alfonso Hernández, creo que también participó. Sí, también participó Stanley y participó Leonel Antonio de León y participó José Alfonso Jr. Si eres tan amable, por favor, Freddy y Luke, de tomar nota. Vamos a hacer un ejercicio de análisis en clase, jóvenes, y voy a necesitar algunos grupos. Entonces, ahorita mencioné a quienes participaron de una vez para formar nuestro primer grupo, pero voy a necesitar otros 2 grupos. Entonces, quienes quieran participar en los ejercicios que vamos a hacer en clase, se anotan con Freddy Luke. Yo luego, la otra semana, les voy a indicar qué vamos a hacer en clase, en qué van a consistir los ejercicios. Dime, Freddy. Licenciada, solo para avisar a los compañeros que si tienen el deseo de participar, que me manden un mensaje al privado con sus datos y yo los voy a apuntar. Nada más, licenciada. Muchas gracias, Freddy. Todavía no he dicho las películas, jóvenes. No he dicho las películas. Dicen que no me escuchan, Alfredo, o sí me escuchan. Freddy, sí. Sí, jóvenes, miren, aquí es de comprendernos de que tenemos a veces la señal baja, ¿verdad? Entonces, lo que Freddy les dijo es de que quienes quieran participar, que por favor le manden a ese grupo que ustedes tienen para que se anoten con él. Vamos en estos 5 minutos, jóvenes, voy a abordar otra convención que pertenece a una parte muy importante del derecho internacional de los derechos humanos. Y esta convención, pues yo espero que ustedes la hayan visto en Derecho de los Pueblos Indígenas. Y me interesa mucho saber si la vieron o no por algunos conceptos que se manejan en esta convención y que ya son definidos. Y me estoy refiriendo a la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial. ¿Sí la conocen? ¿Sí la vieron? ¿Sí la han escuchado o no, jóvenes, para poder aclarar ahí algunos conceptos? Sí, licenciada, sí la conocemos. ¿Sí conocen el espíritu de esta convención? Así es. ¿Todos o solo algunos? Yo también, licenciada. Yo no, licenciada. Muy bien, entonces, qué bueno porque nos va a ayudar a únicamente tocar algunos aspectos importantes. No, licenciada. Bueno, entonces, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial busca eliminar prejuicios sociales y eliminar esa violación a los derechos humanos que se llama discriminación hacia las personas. Y es una discriminación que se llama discriminación racial, pero aquí quiero aclarar que el espíritu de esta convención es también proteger y tutelar derechos de los pueblos indígenas. Y muchas veces podemos decir, bueno, ¿qué voy a entender entonces por raza? Y lo voy a confundir con el término etnia. Resulta que hay teorías, jóvenes, que han establecido que la palabra raza no es correcta. Esto dicen que raza únicamente se da en las especies animales. Raza, por ejemplo, ¿qué raza es el perro, digamos? Golden,
Chihuahua, etc. Pero en el enfoque de los derechos humanos, este concepto raza nos lleva a categorizar esa ubicación biológica de las personas y que los hace diferentes por un color de piel, por una textura de cabello o por un origen étnico o por mi linaje. ¿A qué me refiero con linaje? Puede ser que yo ahorita ya sea una magistrada, yo no uso mi traje indígena, pero mi abuela, mi bisabuelo, mis padres son mayas. Pero yo estoy también en mi derecho a la autoidentificación, de identificarme con una cultura o con otra. Entonces, ¿qué pasa? A mí muchas veces me pueden discriminar por ese linaje, ¿sí? Pero también me pueden discriminar por el color de mi piel. Entonces, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial tiene derechos protegidos, como los tienen ya los instrumentos internacionales que ya hemos analizado y que se relacionan también íntegramente con los dos pactos. Sí, ¿por qué? ¿Por qué con los dos pactos? Porque una persona que su tez es morena, sí, y que, por ejemplo, tiene un linaje también maya, tiene la libertad y el derecho a obtener un trabajo, tiene derecho a la vida, tiene derecho a la libertad. Entonces, esta convención se integra también con los dos pactos, pero su espíritu está relacionado en prohibir. Protege, pero también prohíbe. ¿Qué prohíbe al Estado? Que sigan existiendo en el país prejuicios sociales. ¿Qué es lo importante de esta convención, jóvenes? Y por eso les pregunté si ya lo conocían. Y es, primero que nada, parte del considerando, es una convención del Sistema Universal de Protección. La escriben con azul. Tiene también un comité. El comité es un órgano de vigilancia. ¿De qué tipo, Sergio Estuardo? Si me puede considerar, está en el artículo 8. Aquí dice, se constituirá un comité. ¿Y cómo se llama este comité? Convencional, licenciada. ¿Por qué convencional? Porque lo menciona la convención. Correcto, Sergio. Muy bien. El comité es el órgano de vigilancia de esta convención y está fundamentado en el artículo 8 de la misma. ¿Y cómo se llama este comité? Pues el comité se llama Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial. Del 8 en adelante está cómo se integra el comité. ¿Cómo opera el comité? Igualmente, por medio de informes periódicos. Entonces, lo importante de esta convención, jóvenes, es, primero que nada, que parte de una definición. Esta definición ya es una definición legal. Está en el artículo 1 y el día de mañana yo voy a explicar así desglosadamente esta definición con el de otra convención que no aparece en el programa, pero que es importante que ustedes la conozcan y vamos a ver la similitud de ambas definiciones. Entonces, las películas, jóvenes, que yo necesito que vean este fin de semana son Voces Inocentes. Voces Inocentes sería la primera. Y la otra que la están pasando por Netflix es El Asedio de Silverton. Repito, Voces Inocentes. Y la segunda es El Asedio de Silverton. Sí les voy a pedir que las vean porque de hecho el martes más que todo vamos a discutir las películas aquí en clase y las vamos a relacionar con estas convenciones que ya vimos en el curso y con otras que vienen por discutirse.
y hacen su análisis. Ahorita yo no les voy a decir qué necesito que vean en la película. Ustedes disfruten la película, anoten aquellos aspectos y entonces el lunes Freddy les va a estar informando en qué va a consistir el laboratorio que vamos a ir haciendo. Entonces, no hay clases el sábado, no estamos en escuela de vacaciones, simplemente les estoy pidiendo que vean una película, se relajan, ven su película, ¿verdad? Porque a mí el curso no únicamente me gusta teoría, sino me gusta análisis. Y felicito a quienes participaron hoy, jóvenes, porque a mí me gusta mucho la participación de mis alumnos, valoro mucho esta participación. Freddy, Luke, ¿tienes algo que decirle a los jóvenes antes de terminar? Aquí unos están escribiendo que no acepta, dice, la fecha de hoy. No sé, Freddy, ¿qué podemos comentar? ¿Se me escucha, licenciada? Yo sí te escucho, Freddy. Ok. Ya pasaron los 10 minutos de la asistencia, entonces cerré yo ya el formulario. Jóvenes, fíjense que antes de desconectarnos, solo quiero informarles que ni Freddy, Luke, ni su servidora somos, digamos, los responsables del tiempo en que se pasa la asistencia. El día de ayer yo hablé con la coordinación, preferí hacerlo yo y no delegar a Freddy, y me dijeron de que el tiempo en que a ustedes se les va a dar el formulario es a partir de las 5:10. Me habían dicho 5 minutos porque me dicen que la forma de llenado del formulario es bastante sencilla. Entonces, sí es a partir de lo que es 10 minutos antes de finalizar la clase, se les va a compartir el formulario, pero al terminar yo la clase, cerramos. Entonces, les deseo un feliz fin de semana. Licenciada, perdone. Dígame, Yo no llené asistencia porque estaba pendiente de la clase y vi que en el WhatsApp, ahorita que quise entrar, vi en el WhatsApp que lo compartieron como a las -20 o tal vez antes. Entonces yo no logré llenar asistencia. Fíjese que el formulario por instrucciones de la coordinación se va a estar compartiendo 10 minutos antes de que termine la clase. No sé si lo pasaron antes, pero tenemos instrucciones de que son 10 minutos antes de que yo finalice y cabal a las 5 en punto cerramos formulario. Entonces, cualquier cosa, Evelyn, como hay un correo, puede usted comunicarse con la coordinación de la preespecialidad para que ahí quien es nuestro coordinador nos pueda en determinado momento indicar qué podemos hacer en su caso. Ligda, otra cosa, fíjese que hay 2 grupos de WhatsApp, entonces ese link de asistencia yo no lo recibí porque estoy en el segundo grupo, o sea, nunca se envió. Incluso pregunté qué le poníamos, si había tema de hoy, cuál era el tema de hoy, y nadie me respondió. Entonces, yo creo que como al principio se llenó el grupo, el primero, que era el que se había aperturado para todos los miembros del curso, luego Freddy nos hizo favor de crear un segundo grupo, pero nosotros no recibimos ese link de asistencia. Entonces, sí, licenciada, disculpe, igual en el WhatsApp nunca están mandando el link. Perdón, un comentario para los compañeros. Freddy lo compartió acá en el grupo de la clase. Si pueden ver los mensajes de acá, él lo compartió a las 50. O sea, yo lo había anticipado que a las 50 lo iba a compartir. Lo mandó al primer grupo, mi estimado. Hay 2 grupos de WhatsApp que él creó porque el primero se llenó y no pudimos ingresar. Entonces hay varios alumnos en el segundo grupo. De la clase, sí, pero lo envió acá también. Bueno, a ver, jóvenes, con relación a qué tema, yo indiqué con tiempo que el tema de hoy vamos a tocar la Convención de Genocidio, ¿verdad? Y eso tenían que haber puesto. Entonces, miren, la problemática de ahorita la vamos a abordar, yo lo voy a abordar con la coordinación nuevamente, a ver qué me indican. Oye, porque como les digo, ni Freddy ni yo somos los responsables de la forma como estamos, ni el tiempo que se está pasando el formulario. Entonces, les deseo un feliz fin de semana. Vamos a terminar aquí la clase para que puedan conectarse a su otro curso. Feliz tarde, jóvenes. Feliz tarde y feliz fin de semana, licenciada. Gracias.